de machos y hembras. Pero lo tiene más consciente o más inconsciente, ese es el tema. Entonces, maestro, impulsa la forma el óvulo. Sí, te da forma. El óvulo es mucho más grande que el esperma. ¿Sí? Gracias, No maestro. recuerdo ahorita la proporción, pero sí es mucho más grande. Es Estoy hablando bastante de grande. 20, 30, 40, 50 veces más, o más, 100 veces más grande. Pero está pasivo. Pero cuando se junta con el activo, no genera más colas, sino raíces. Se compenetra en las paredes del útero, se fija. Si el óvulo no se fija, no puede alimentar el embrión. Fíjense, el esperma por naturaleza no tiene raíces. Dura 72 horas, máximo. Y anda para acá y para allá, no se queda quieto. Pero cuando conectas y cumple su trabajo junto con el óvulo se encarga de echar raíces, ya el producto. Y tendrá esas raíces que luego se convertirán en el cordón umbilical con el tiempo. Nosotros tenemos un cordón de plata, como decía San Ramón, una codependencia con Se congeló la imagen, maestro, y se fue el sonido. qué simpático que se restableció la conexión. Ese cordón ódico, lumínico o de plata, como le llamaba. ¿Y por qué de plata, no de oro? Porque es el reflejo de la luz. La luna da reflejo del sol, no es el sol, pero alguien le llama el sol de la noche. Alumbra en la noche. Porque cuando la luna está de día no se nota, ni alumbra nada. Ahí se nota una bolita ahí en el cielo, ¿no? Un circulito. Alumbra de noche. Y tiene fases, porque la manifestación siempre tiene fases crecientes, culminantes, decrecientes y ausentes o vacíos para volver otra vez. Estos 4 tiempos de la vibración, de la manifestación. Por eso dicen, y el verbo se hizo carne. Nosotros tenemos que ver que venimos en un proceso integrado, femeninos, masculinos. Y hay funciones masculinas que no puede hacer el femenino. Nunca han visto que un óvulo salga y se implante en la punta del pene de un hombre, ¿o sí?
Pues no. ¿Sí? O se le meta y ahí en los testículos se desarrolle, imagínense. Pues no. Es anticonstitucional. Lo masculino, cuando lo ejercemos, es para uno, hace esas funciones. Y cuando lo femenino hace las otras, y entre los dos van formando el plan de la vida. Son interdependientes, no son independientes y no son anárquicos y no deben ser dependientes. Deben ser interdependientes. Hay veces que queremos defender cosas que son inverosímiles, no tienen nada que ver con la realidad. Son conceptos egoicos, que yo soy más que tú, que tú. No, todo en la vida, si está en su lugar y haciendo lo que le toca, todo está bien. Cerrando círculos y abriendo círculos. Cerramos uno y abrimos otro. Es el orden. Ayer platicábamos de eso. Que es importante cerrar para poder abrir bien. Si no dejamos pendientes, colitas atrás. Es un principio de vida. No es nada que uno se ilumine. Uno observa un poquito y pues es así. Cerrando y luego abriendo. Después de abrir, un día se cerrará y se volverá a abrir otro aspecto. Cada muerte es cerrar. Cada nacimiento es abrir. Es el plan de la vida. Es lo que observando lleva esa luz, esa sabiduría, esa inteligencia extraordinaria, maravillosa, sorprendente, milagrosa, la vida. ¿Alguien más desea compartir? La hermana Enar pide la palabra. Enar, adelante. Sí, quiero tomar nuevamente la palabra y de nuevo con el tema del ceremonial o del antenaje. Cuando decimos, Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada, recuerdo en el 2012, cuando usted estuvo por aquí en un coplanet de yoga, que se lo pregunté en aquella ocasión. Y usted explicó de cómo el no soy digno de que entréis es que mi mente racional es tan limitada que no puede conocer la inmensidad, ¿no?, de esa inteligencia divina. Pero luego decís una sola palabra y mi alma será sana y salva. Como siempre estamos hablando de la diferencia entre religión, iniciación, entre fe ciega y la fe con certeza, o la creencia y la fe, pues el hecho de decir una sola palabra y mi alma será sana y salva, ¿es un gesto de fe, de confianza, o es una apertura por mi parte? Decid una sola palabra y mi alma será sana y salva. Es decir, ¿dónde está aquello en lo que yo puedo participar, colaborar? Solo con una palabra mi alma será sana y salva. O habla del poder del verbo, de la palabra que transforma. Quisiera me aclarara esto, por favor. Decid una sola palabra. O sea, agarra la onda, y si agarra la onda ya la hiciste. Otra expresión para no entrar en tanta solemnidad. Agarraste la onda, ya la hiciste. Estás conectado. Y si estás conectado, estás recibiendo los mensajes. Y el mensaje no es pi, no, es bajos y altos, letras, expresiones, posibilidades, tonalidades. Las palabras son un canto, o el canto son palabras, pero bien dichas. La poesía te permite bajar,
suavemente, elevarte y expresar aquello, despertar, contrastar, darte cuenta de la riqueza infinita de la vida. Entonces, si conecto, pues soy uno contigo y eres uno conmigo, somos uno. Y entonces es salva de mi verdad, está salvada y de mi ignorancia de mi verdadero origen. Siempre has sido y serás conmigo, es la revelación. Y los elementos abren la puerta. Se usan los elementos para abrir la puerta, porque ahí está contenido el origen. Se habla mucho del éter, o el éter, que es la vía lumínica de comunicación con lo esencial, lo etérico. Es un fluido mucho, es una sustancia fluídica mucho más sutil que no genera fricción. Por lo tanto, no hay deformación. Pero no muchas personas, por el tema de la conciencia, pueden conectar eso. Trascender la forma y experimentar lo esencial, más allá de la palabra, más allá de la forma, más allá de lo audible, más allá de lo sensible, más allá de lo visible, sin dejar de estar aquí visiblemente presente. Por eso, el que si hubiera un vidente, vería solo luz. Vería el fluido etérico. La radiación lumínica. No somos una sola obra, sino yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo y a ver cómo nos va. Mientras sigue esa forma de posesión, de apego, no hay fluido etérico. ¿Cerramos la puerta? Pues no. Porque yo mismo digo, no, tiene que ser como yo, cuando yo, y no, así no. Eso es egoico, eso es materialista. Cuidado con ser materialistas exagerados, emocionalistas exagerados, intelectualistas exagerados, espiritualistas, porque será un apego y no nos permite hacer la síntesis. Por lo tanto, conectar la fuente. Eso es lo que decimos, decir una sola palabra y mi alma será sana y salva, y se contesta con una fórmula en secreto y con un Dalet. Y aún así que les dijera la fórmula, no sería suficiente, sería muy poco. Hay gente que tiene las fórmulas y nomás no conecta. Conecta sus entrañas y conecta sus fuerzas y sus ganas de dominar y sus ganas de ser de ser así como que diríamos aplaudido, ¿no? No tiene nada que ver con eso. ¿A poco creen que cuando Jesús entró a Jerusalén y le aplaudieron tanto con el Hosana y Hosana y le aventaron las palmas de las
al piso y las hojas de los árboles. Dijo, ya la hice. Ese es el aviso de la muerte. Fíjense cómo la gente veía una cosa y él veía otra. Y a los 3 días le estaban volteando. Entonces, ni materialismo, ni emocionalismo o emotividad exagerada. Tenemos que hacer un balance. La palabra equilibrio no me gusta, pero balance. Este es el proyecto, sigue siendo el proyecto. Los 4 elementos no van a cambiar, van a estar ahí, desordenados o ordenados, integrados o cada uno por su cuenta. Uno dominante y los otros aguantando el exceso de su hermanito del otro lado. Y en cuadratura todos, vamos, ale, a moverse. Dinámica de vida. Las cuadraturas dan dinámica de vida. ¿Algo más? Como dicen por ahí en el mundo populachero y comercial, negocio redondo. Cuando las puntas de los elementos tocan el círculo y se convierten en uno, es negocio redondo. No sé si esa palabra les dice, a mí me dice, así se dice, ¿no? No, ya la hiciste. Llegaste a lo que tenías que llegar. Negocio redondo. El negocio redondo está del círculo para adentro. La transmutación en la copa de lo esencial. Están los elementos esenciales con los que se construyen las figuras planetarias, los símbolos. Es un símbolo muy particular. Está hecho de pedacitos, pero en uno solo. Y habla de la forma de despertar de aquí hacia acá. Lo otro habla de aquí, los 4 elementos, los 3, 4 chakras de abajo. Y este habla de los 3 de arriba. Este emblema a veces lo despreciamos o lo dejamos de valorar y sigue siendo la referencia. El maestro insiste en que la tradición no va a cambiar y seguirá siendo el saber, querer, osar. Y lo ha planteado desde una forma muy clara aquí. Porque si ponemos animales, pues ya como que es una figura animal, es un animismo. Pero si le damos este valor geométrico, lineal, convergente y divergente, y cada cosa en su lugar. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Nos dan el gran mapa. No, es que yo prefiero mejor el Waze. No, para la iniciación es este, no hay Waze. Que no se hagan, es lo mismo eso. Este es el mapa. Es que el otro me dice bonito, a la derecha, a la izquierda, 100 metros. Este te dirá el verdadero rumbo. Es un gran honor portar un emblema con este mapa. ¿Algo más? Pero trabajándolo, porque de pura decoración, pues no la hace. Permanece muerto o deforme.
Si nosotros estuviéramos más despiertos espiritualmente, la gente es más emotiva que espiritual. Si estuviéramos despiertos espiritualmente, nos comportaríamos diferente. Ante el gran Adonai, Señor, ante el gran Dios, ante el único posible, diría Mahoma. Dios es uno. Y su profeta les dijo, vayan a todos los lugares donde haya sabiduría y recóbrenla. Esa fue una de las grandes tareas del Islam, del verdadero Islam, no el guerrillero, el verdadero Islam. Vayan a todos los lugares, y fueron y conservaron gran sabiduría que se hubiera perdido si no fuera por esa respeto que tenían hacia la sabiduría, que podían haber recolectado otros seres, porque Dios es uno. El cultivo de las ciencias, las artes, la mística, la medicina, la química, la alquimia, fue una cosa hermosa en los primeros 200, 300 años del gran Islam. No habían perdido la brújula, conservaban la letra y el espíritu, las dos cosas. Algo más esta mañanita, casi navideña en el hemisferio norte. Que le recordemos que la Navidad es la fiesta de la luz. Y lo que hay oscuridad debe alumbrarse. Y ojalá los foquitos no nada más sean un show de a ver quién pone más foquitos, de a ver quién pone el arreglo más bonito, sino que sea una forma de regocijarse en lo sencillo, en lo complicado, pero hermoso, de la luz en la oscuridad. Esa es la fiesta, de lo que permanece aún cuando todo muere. En invierno hay que dejar morir muchas cosas, hasta limpiar el closet y dejar que cosas que ya no utilizamos las usan otros o se tiran. Se le dé una reciclada. Porque en realidad no se destruye, solo se mete a reciclado. Es la ciencia de la vida. ¿Algo más esta mañanita? Hay más de esto, ¿no? Ya no hay. No, déjalo. Silencio en ambas columnas, decía el hermano mayor. La religión es lo que desciende. Reconoce ese descenso que se nos da por misericordia. Mi ser en la cordia, en el corazón. La generosidad divina, la misericordia divina. Es lo que recibimos. La luz, el sol, el orden, la inteligencia, tantas cosas que recibimos. Pero ¿y qué vamos a hacer con ella? Nos toca hacer la otra parte. Esa es la ciencia, la construcción,
la correcta mezcla. Es como la cocina. Primero tienen que llegar las verduras, ¿verdad? O puede cocinar sin que lleguen. Algunas se depositan y se guardan y otras vienen frescas. Y entre la mezcla está la buena cocina, que es un resultado artístico-científico. Ya conoces ciertas propiedades de cada cosa y la haces en la correcta proporción. O se mezcla todo y ahí hay como sal. No. Entonces recibimos mucho. ¿Y qué hacemos con ello? Podemos hacer un guiso incomible, indigesto, ¿o no? Hasta tóxico. ¿Sí? O podemos hacer algo sano, bello, en su punto, donde cada cosa le ayudó a tomar ese punto, ese síntesis de sabor. Por ejemplo, un buen platillo casi no percibes que tiene, y un mal platillo le puso demasiado de esto, ¿verdad? Tiene que tener un punto donde se mezclen y no domine a nadie. Esa es la buena cocina, esa es la cocina difícil de maestros. Bueno, se les llama en ese ámbito chefs. ¿Qué hacer con lo que recibe? Nunca recibe lo mismo, ¿sí? ¿Los tomates vienen iguales? Las lechugas, la cebolla a veces viene picosa, a veces el ajo viene bravo, a veces viene tranquilo. El chile, hay veces que viene bravo y hay veces que viene tranquilo. Entonces, la religión es lo que estamos recibiendo sin dejar de recibirlo. La pregunta es, ¿qué hacemos científicamente y qué construimos con disciplina? ¿Un científico tiene que tener disciplina? Sí. Es más, los científicos de laboratorio van grabando o van haciendo anotaciones de todo lo que van haciendo, porque luego, si les sale o no les sale, tienen que hacer una revisión de cuál fue el procedimiento. Nosotros en nuestra vida deberíamos hacer de vez en cuando una revisión, anotaciones, para ver en dónde nos desviamos del camino, en dónde confirmamos el camino, en dónde nos sale buen resultado y en dónde no nos sale buen resultado. Una buena plana de matemática es muy ordenada, muy lógica y se puede revisar fácilmente. Alguien que no es bueno para las matemáticas hace un desorden de fórmulas y casi es imposible volver a leer eso. Nomás suelta, no. Orden. La ciencia es orden, lógica, fórmula. Entonces, estamos entre y hay que unir ciencia y religión. Hay doctrinas que te dicen de un Dios fijo, plasmado en un papel, pero el Dios no es un papel, Dios es vivo. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Sin embargo, la historia de todo lo que ha venido sucediendo me da una pauta para intentarlo mejor. La parte científica. Investigas qué funcionó y qué no funciona. O qué no funcionó. Es mucho más meticuloso la ciencia. La religión es dejar, aceptar, agradecer esa misericordia divina infinita.
¿Algo más esta mañanita? Hoy no nos visitó la cereza del pastel. Ah, es que andan de viaje. Hicieron un picnic a un lugar que quién sabe dónde está, pero se llama Chisnahuapan. Puebla. Okay. Entonces ahí andan en la carretera. Un saludo con cariño a todo el grupo de la zona norte de la Ciudad de México. Que vaya todo bien. Adelante, ya para terminar. Bueno, pues aprovechando que esta mañana hay mucho silencio en el grupo y yo al contrario estoy hoy cómodamente en mi casa, no estoy escuchando, desplazándome por ahí. Quería preguntarle sobre esto que usted ha dicho del Islam. Es la segunda vez que le he oído cuando le dijo Alá, se supone que Dios en la revelación a Mahoma, que vayan a todos los pueblos y recojan toda la sabiduría. Pues yo les comparto que el Corán es el único libro de los dos únicos que no he podido terminar. Intenté para comprender leerlo y el lenguaje me parecía tan duro. No había palabras como en nuestros evangelios sobre amor y sobre apoyo y sino de venganza, ¿no? Se puede decir que nuestra Biblia también habla de venganza, pero claro, estamos en miles de años antes, ¿no? Y esto es muy reciente, es 6 siglos después del cristianismo. Se supone que tendría que ser un avance, ¿no? Entonces, en ese Corán yo leí varias veces el atacar y matar a las religiones y a los pueblos, a las culturas que no son las culturas del libro. Y llamaban las culturas del libro a los cristianos, a los judíos y a los musulmanes, los que se inspiran en la Biblia. Y más adelante habla también de atacar a los cristianos, o sea, hay como una orden en ello, ¿no? Y a los judíos también. Hay como una orden, por eso justifica esa violencia. Si los terroristas que usted dice que estos no hay que hacerles caso, actúan así, yo pienso por qué estudian el Corán y lo sienten como una orden donde ellos están seguros de que van a ganar el cielo o el paraíso, haciendo eso porque su Corán lo dice. Se puede decir también que hay otra lectura del Corán más mística o esotérica, pero claro, si los pueblos a los que fue dirigido eran analfabetos y no sabían más que lo que oían, y lo que oían era eso, pues no sé hasta qué punto fueron recogiendo o simplemente invadiendo y copiando lo que tenían otras culturas, o era una revelación de Alá. No lo sé, dudo de eso. A ver, los cristianos de aquel entonces, en aquellas regiones, no eran a veces muy benditos. Iban a dominar y a matar y a imponer su religión. Ellos estaban en contra de o sea, hay que estudiar un poquito de contexto histórico. Y para la época del Islam del 600, 700, cuando realmente se expande es como en el 800, la cosa era muy fuerte. La iglesia se había convertido en una expresión de un imperio romano que no permitía el desarrollo de otra visión. Ellos lo que estaban, el islámico, no estaban de acuerdo con las culturas politeístas. Pero mire lo que hizo Saladino. Aún conquistando Jerusalén, respetó el culto cristiano. Y le dijo, si ustedes no vienen a hacer política y vienen a encontrar su religión, bienvenidos. Pero si ustedes vienen aquí a controlar y con mañas y engaños quieren ustedes dominar esta tierra, seremos inflexibles.
porque no queremos ser destruidos. O sea, eran contextos muy fuertes de conservarse y de desarrollarse como cultura o ser aniquilados. Tenían en contra el Imperio Romano, cuando está Mahoma, ¿sí? Era muy fuerte. Entonces, hay contextos y contextos. Extraigamos la fuente de luz, pero también entendamos el contexto histórico en el cual se desarrolló las primeras fases del Islam. Y aún así demostraron, cuando fueron los maestros o los dominantes del sur de España, que no había otra manera, sino a través de la política y de todo. ¿Quién fue el que traicionó al sultán de la Alhambra? ¿Quién fue? Con un engaño, con una traición. ¿Quién fue? Isabelita, Chabelita. Sí. Con un engaño y se decía cristiana. La polaca, la política estaba muy fuerte. Se brincaban todas las reglas de todo. Era a veces más el uso de la fuerza que el uso. El sultán confió en la palabra de la reina y la reina lo traicionó. Con todos sus cristianismos exagerados, etc. Hay muchas cosas de la historia que no son precisamente dulces, pero así fue. La política estaba muy fuerte y el Islam quería, pero respetaban dentro de unos que sí y otros que no, pero en general respetaban las culturas de la religión. Un islámico podía casarse con una no islámica, pero una cristiana no podía casarse con uno que no fuera cristiano o católico. Son contrastes de la historia. Ahora, encontramos personajes sabios y ignorantes, brutos y elegantes o finos, pero el tema no le doy la razón a nadie porque hubo de todo en todas partes, pero el tema del Imperio Romano a poco respetaba. Era un tema político estrictamente y se mezcló con la iglesia y la iglesia encantada de tener el poder. Vean las versiones islámicas del cristianismo. La historia que guardan ellos es de opresión, de mentiras, de engaños, de ambiciones, etc. De todos lados hay. Pero unos siguen un camino y otros no. Pero yo nada más le refiero a que tampoco me ponga que los cristianos eran, así como decimos, hermanas de la caridad. No, no. A veces usaron la fuerza, la mentira y la política y la traición. Se convirtieron en un Judas, en realidad. No eran los únicos. Ahora, como dicen, ya para terminar, ¿quién escribió la historia? Pero hay que leer una historia del Islam y una historia del cristianismo y van a ver cómo a quién ponen los malos. Pero en los ejemplos de tolerancia, los cristianos nunca dejaron tolerar. El tema inspirado de las cruzadas fue tremendo. Era destruir. Era un tema político, más que religioso. ¿Sí? Mezclado con la religión. Pero bueno, y dentro de eso había bandidos, sinvergüenzas y de todo. Lo que hay que buscar es el sendero de la virtud, porque hay unos que lo practican y unos que no. No importa la cultura. Hay cosas muy grandes en el cristianismo y hay cosas muy nobles en la línea islámica. El respeto, la diplomacia islámica se hizo famosa.
por el respeto a sus embajadores, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué no podemos apreciar de un Rumi? Un derviche, un renunciante, un iniciado de mucho nivel, Rumi. Léanlo. Esa es la esencia del Islam, esa sabiduría profunda. Más que el Islam como religión y política, analicemos la línea sufi, la línea de los derviches, que eran renunciantes que andaban por el camino sin posesiones y su trabajo era recordar el mensaje. Vivir el mensaje. Es como los católicos, así como en lo global, y entrar a los reformadores o a los que han recordado la esencia, como un San Francisco, como... ¿Sí? Hubo papas traicioneros, pues a lo mejor islámicos también, no tengo tanta historia. Pero bueno, es bueno ver las cosas de diferentes ángulos. Quedémonos con el sendero de la virtud, que trasciende los personajes y momentos históricos, pero hay que conocer la historia, para que luego no nos cuenten que nada más los buenos están de un lado y los malos están del otro. Que pasen muy buen día. Hoy sabadito, bueno, así le pusieron. Pax. Pax, maestro, buen día. Gracias, maestro. Hermana Silvia, hermano Eric, hermana Teresita, nos vemos un rato más, hermana Evelyn, nos vemos un rato más en la escuela. ¿Quiénes son Sagitario? Nos vemos en un rato. Porque ya estamos en Sagitario. Tacatá, 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 ¿sí? Es el ritmo de Sagitario, ¿verdad? Gadanda, 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 ¿sí? El ritmo sagitariano. Bueno, que pasen buen día. Buen día, maestro.